Bueno, vamos a trabajar ahora sí en el estudio. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema que estuvimos viendo la semana pasada. El tema de hoy es el rapto, segunda parte. Vamos a comenzar con la lectura de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El título de este mensaje es El rapto secreto, segunda parte. Hoy veremos la segunda parte que iniciamos la semana pasada, pero nos vamos a concentrar en dos puntos principales. Y los voy a poner los dos en una sola pregunta. La pregunta es: ¿quiénes son los santos de Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13? ¿Quiénes son los santos de Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13? Y la siguiente pregunta es: ¿son la venida del Señor y el rapto o el arrebatamiento dos eventos distintos? ¿Son la venida del Señor y el arrebatamiento dos eventos distintos? Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Dos cosas que espero que les sean de interés, pero aparte de ello vamos a profundizar en Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Por increíble que parezca, hay quienes tuercen estos pasajes tan claros que vamos a leer el día de hoy para introducir al pueblo de Israel y enseñar que la iglesia es una especie de accidente. Le llaman un paréntesis. Observe por favor esta página y vea el título que hay aquí arriba. Dice: el fin del paréntesis de la iglesia y el inicio de la era de las naciones. Para un grupo llamado dispensacionalista, la iglesia por la que Cristo murió es solamente un paréntesis. Algunos otros le han llamado el accidente, porque Dios no tenía planeada la iglesia, dice este grupo, sino que fue un paréntesis nada más, porque Israel no quiso recibir al Señor Jesucristo. En esta definición que encontramos en Internet se nos pone allí lo que estos dispensacionalistas creen. Todos los dispensacionalistas mantienen que la iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con la nación de Israel y por tanto es completamente aparte de ese pueblo. Fíjese bien, todos los dispensacionalistas mantienen que la iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con la nación de Israel y por lo tanto es completamente aparte de ese pueblo. Todos los que predican el rapto tienen que enseñar que la iglesia es un paréntesis. La Biblia enseña que de ambos pueblos Dios hizo uno, de Israel y de los gentiles, un solo pueblo, y la iglesia es ese solo pueblo. Pero en este grupo religioso llamado dispensacionalista se enseña que la iglesia es solo un accidente, algo que Dios no tenía planeado y lo tuvo que meter porque Israel desobedeció. Este tema lo podríamos tratar nada más en un solo mensaje para que vean todos los errores que hay en la interpretación acerca de estos asuntos. Pero nos vamos a concentrar el día de hoy en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 3. Antes de hacerlo, quiero que escuche con atención un video, espero que se escuche y que no haya ninguna falla, para que al escuchar el video se dé idea de las cosas que las personas enseñan. En este video que voy a poner a continuación hacen la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? Me voy a callar para que escuche. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo? ¿Es esto lo mismo que la gran tribulación? Me confunden todos estos acontecimientos. A mí Como usted escuchó, no solamente hay personas que mandan esta pregunta porque se confunden, sino que también la que está en el programa dice: a mí también me confunden. Mire, le voy a regresar poquito. todos estos acontecimientos. A mí también me Javier confunden. no está solo. A ver, Eh, pastor, sí, pastor no, maestro. y confunden a muchos discípulos. Eh, Pequeño saltamontes. no, yo creo que hay una palabra, digamos, nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, que sería todos los eventos que tienen que ver con el regreso de Jesucristo a la tierra. Pero hay personas que hacen divisiones en los términos. Para mí la segunda venida es el regreso visible de Jesucristo a la tierra,
que tiene varias fases. La primera sería el rapto o el arrebatamiento, que es la palabra, ¿verdad?, que aparece en la Biblia, arrebatamiento. Seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí se habla del arrebatamiento. Dios toma a su iglesia y se la lleva con él. Para mí, la toma al final de la gran tribulación. Para mí la gran tribulación pasó. Que son 7 años, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis y lo que dice Daniel, 7 años en los cuales el enemigo va a hostigar de manera la más fuerte de todas las épocas al pueblo del Señor. Pero hay hermanos que enseñan que la segunda venida del Señor tiene una primera fase, que es que viene un rapto secreto donde Dios se lleva a su iglesia, se queda aquí Israel que se convierte a la fe de Dios. En esos 7 años Israel va a estar bajo un anticristo gobernándolo, y al final de esos 7 años cuando regresa la iglesia con el Señor y los que salieron de la gran tribulación, que son 144,000 victoriosos, ¿verdad? Esa es la forma en que la mayoría de la gente lo cree. Son las dos posturas más tradicionales. O a la mitad, digamos, que sería los primeros 3 años y medio cuando todavía el anticristo no se manifiesta con toda su maldad, y a la mitad es cuando es arrebatada la iglesia. Como usted pudo escuchar, esta es la postura que normalmente se enseña en algunos grupos religiosos. Este predicador que está hablando tiene una postura distinta. Lo que pasa que en estos grupos dispensacionalistas hay los pretribulacionalistas, midi-tribulacionalistas y post-tribulacionalistas. Ellos creen en una tribulación y algunos creen que Cristo va a venir antes, en medio o al final de la gran tribulación. Este hombre, como ustedes pueden ver, enseña la palabra rapto, pero no enseña el rapto como lo enseñan otros grupos religiosos. Sin embargo, en este mismo programa hay un hombre que sí enseña el rapto tal cual lo enseñan los dispensacionalistas de otra corriente, e inmediatamente no le parece lo que dice este predicador y lo va a interrumpir. Observe. La iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Está claramente en Tesalonicenses que no estamos puestos para la ira de Dios, y esta es la ira de Dios que va a caer sobre la tierra. Se llama que Cristo, en la primera parte, no pelear con el pastor. Sí, claro. Bueno, si tú te quieres quedar, quédate y sufre. Yo me voy. Escucha. Le llaman a la venida de Cristo cuando Cristo pone los pies en la tierra, que lo va a poner en el monte de los olivos y se va a rajar en dos. Pero el rapto o el arrebatamiento nos llaman venida porque Cristo nunca llega. La iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, se glorifica, el cuerpo glorificado, que va a ser igual que el de Cristo. Cristo, como ascendió y pudo respirar en la estratosfera, vamos igual nosotros a levantarnos y a unirnos con él en la nube, y el novio viene por la novia. Se fijan ustedes, a quien va a raptar es a la iglesia, no a Israel. Estos temas que voy a tratar el día de hoy son muy serios y hay mucha confusión en los grupos religiosos, pero también en muchos cristianos. Estas confusiones vienen a causa de que se tuercen los pasajes más sencillos de las Escrituras. Empecemos primero con Primera Tesalonicenses. Tenga en mente que vamos a tratar en principal el punto: ¿es la venida del Señor y el arrebatamiento lo mismo? ¿Es la venida del Señor y el arrebatamiento lo mismo? El último de los participantes del video dice que no. Y así lo dicen la mayoría de grupos religiosos. Cuando usted escuche a algún predicador hablando del rapto en el púlpito de la iglesia, usted va a entender por la palabra rapto que va a venir Cristo y va a llevarse a su iglesia y va a venir de modo invisible y la va a desaparecer. Pero luego al final de la tribulación va a venir de manera visible y va a establecer su reino. Esa es la doctrina básica que estos grupos religiosos enseñan. Pero hoy vamos a demostrar que esas doctrinas son falsas. Pero también quiero presentarle a usted, amado oyente y amado creyente, una noticia que es muy triste en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Y prepárese para oír la noticia más lamentable del tiempo del fin. En primer lugar, empecemos analizando 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Ya lo he diagramado el texto, y lo más importante para interpretar este pasaje es poner atención en esta pequeña partícula que está aquí. Usted la ve ahí en pantalla, es la palabra pero. Esta es una conjunción adversativa. La conjunción adversativa lo primero que hace es continuar el discurso, pero contrastarlo.
El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habló de los que duermen y de la segunda venida del Señor. Terminó el versículo 18 diciendo, animaos y exhortaos con estas palabras o exhortaos unos a otros con estas palabras. Pero en el capítulo 5, versículo 1, que es el capítulo y el versículo, cosas que no existían en el primer siglo en las cartas, pero ahora ya están numeradas, se continúa el tema. La conjunción pero sirve para continuar el tema, pero contrastarlo. Cuando aparecen este tipo de conjunciones, la palabra pero, nos dice que el tema está siguiendo, pero ¿en qué sentido se contrasta? Si ustedes leen el versículo 1, dice, pero acerca, voy a ponerlo aquí la versión como está, sin diagramar, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esta conjunción pero está indicando que sí hay necesidad de escribir algo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad que yo les escriba. Cuando se hacen este tipo de afirmaciones tiene que haber un contraste supuesto. Usted tiene que suponer cuál es el contraste que existe aquí, porque está contrastando una idea con la otra. La idea que se está contrastando es más o menos esta idea. La puse aquí arriba. Tenéis necesidad de que os escriba acerca de los que duermen y de la venida del Señor. Así dijo en el versículo 13, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque ellos ignoraban. Pero de los tiempos no tenéis necesidad de que lo haga, de que os escriba. Así, cuando usted lee esto, se va a fijar que los temas están relacionados. Pablo no ha cambiado de tema de modo completo. Sigue hablando de la segunda venida del Señor. Ahora, acerca de qué no tienen necesidad de que les escriba. Dice el texto de los tiempos y de las ocasiones. Eso quiere decir cuándo es la fecha de la venida del Señor. Este versículo, del 1 al 3, los dispensacionalistas siempre lo tuercen y lo cambian para referirse a otra cosa muy distinta a la que Pablo está tratando. ¿De qué habla el versículo 1? De la venida del Señor, de los tiempos y de las ocasiones, es decir, de cómo y cuándo va a venir el Señor. La frase de la venida yo la puse entre paréntesis porque se sobreentiende. Usted al continuar la lectura, usted sobreentiende que sigue hablando de la venida. Es más, observe estas dos versiones de la Biblia. Aquí tenemos la Nueva Traducción Viviente y fíjese cómo traducen este versículo. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, ¿ya se fijó el conector que pusieron? Todo esto se refiere a los versículos 13 al 18. Dice, en realidad no es necesario que les escribamos. Y luego tengo esta otra versión aquí de la Biblia que usted puede contrastar en la página de Bible Gateway. Bible Gateway. Dice, en cuanto al momento y a las circunstancias de tales acontecimientos, no necesitan, hermanos, que os escriba. Siempre que usted lea este pasaje, no deje que cambien de tema, hermano. Usted manténgase en el tema, porque el tema es la segunda venida del Señor. Pablo no ha cambiado de tema, solo que ahora les dice que había unas cosas que no sabían, pero hay otras que saben. Y la pregunta es, ¿cómo la saben? La saben muy bien. Yo prefiero suplir aquí acerca de los tiempos y de las ocasiones de la venida del Señor, porque en los versículos anteriores está hablando de la venida del Señor. Así que quedando claro cuál es el tema, punto número 1. Pablo no ha cambiado de tema, solo nos va a explicar cuándo, en qué fecha va a venir el Señor. Ahora, ¿por qué no tienen necesidad de que se les escriba acerca de este tema? Pablo estuvo muy poco con los cristianos de Tesalónica. Pero ¿por qué no tienen necesidad? Pablo estuvo muy poco con ellos. Y si ustedes recuerdan, salió huyendo, según nos dice el libro de los Hechos. Y sin embargo les dijo algo que ellos sabían muy bien. Mire lo que dice la siguiente parte. No tienen necesidad de que os escriba, y aquí conectamos la conjunción porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como viene el ladrón en la noche. ¿Cómo sabían ellos de este tema? Lo sabían perfectamente. Pablo les enseñó y cuando lo hizo de una manera que no quedara duda.
Todo cristiano en Tesalónica que recibió la enseñanza de Pablo sabía que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. En 1 Tesalonicenses 4:11, el apóstol Pablo dijo acerca de la venida del Señor. Allá, él dijo las siguientes palabras mientras hablaba de la venida del Señor. Le voy a recordar lo que estudiamos la semana pasada, pero lo voy a leer y usted escuche. 1 Tesalonicenses 4:11. Dice primera a Tesalonicenses, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero en el versículo siguiente, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, nosotros encontramos que en el versículo 2, ahora Pablo usa la frase el día del Señor. Esto es lo que confunde a muchas personas. Y cuando tú llegas a este texto te dicen, es que el día del Señor es otro día. Pero en el versículo 15 nos dice que está hablando de la venida del Señor. Y en el versículo 2 del capítulo 5 le llama el día del Señor. En el capítulo anterior también dijo que el Señor descenderá del cielo. Y luego dijo para recibir al Señor en el aire, en el verso 17. Todo esto se refiere a un mismo evento. En el versículo 2 no se refiere a un evento distinto, se refiere a la misma venida del Señor. Mire, se lo voy a demostrar. Le voy a poner otra carta que es la segunda carta a Tesalonicenses. Y veamos en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos, ¿de qué está hablando? Segunda Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y luego les dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o como traduce la Nueva Versión Internacional, ha llegado, porque el texto griego usa un tiempo perfecto que implica que estaban diciendo que el día del Señor ya había venido. Pero observen, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor son expresiones sinónimas. No, el apóstol Pablo no ha cambiado de tema, sigue en el mismo tema, solo que le llama en una parte la venida del Señor y en otra parte le llama el día del Señor. Así, ahora, si ustedes van aquí vemos por ejemplo el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, el versículo 7, el apóstol Pablo ya había hablado de la segunda venida del Señor. Y acá observen que le llama de otros modos. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hay diferentes palabras que se usan para la venida del Señor, la palabra apocalipsis, epifanía, la palabra parusia y el día del Señor. Son diferentes. En mi libro del rapto que usted puede encontrar en Amazon, explico todos estos términos en su contexto. Pablo en el versículo 7 habló de la venida y le llamó cuando se manifieste el Señor. En el capítulo 2 le llamó la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y el día del Señor está cerca. Todas estas expresiones son sinónimos. ¿Es la segunda venida y el día del Señor dos cosas distintas? No, no son dos cosas distintas. Es exactamente lo mismo, refiriéndose al mismo evento. Y si no son lo mismo, entonces ¿a quién se refiere 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 acerca de los santos que se mencionan en este pasaje? Los grupos dispensacionalistas les gusta mucho el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3, les encanta. Usted va a encontrar que los citan hasta el cansancio y muchos predicadores y creyentes cuando llegan a este versículo no saben cómo responderle a estos grupos, porque leen el versículo así, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego dicen, cuando Cristo regrese va a venir con todos sus santos que se raptó. Porque la segunda venida
Es la segunda parte de la segunda venida, sí. Sé que lo que digo suena a un disparate, pero es lo mismo que a usted le dicen. La segunda venida no es segunda venida, sino que son dos venidas llamadas segunda. Pero esto es falso. Y te dicen, ¿cómo no? Cuando el Señor Jesucristo regrese va a venir con todos los santos que se raptó, porque dice que vendrá con todos sus santos. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿quiénes son los santos? Ahora, he hecho un diagrama de este texto y lo vamos a explicar. Primero lo vamos a explicar de modo normal, sin contrastar las ideas que ellos enseñan ni las que enseña el texto. Vamos explicándolo. Dice el pasaje, y el Señor os haga crecer y abundar. Y el Señor os haga crecer y abundar. ¿Cuál es el tema en este versículo? Es una petición, es un deseo, es una oración. Si usted lee el versículo 10 de este pasaje, fíjese bien, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo pide, Pablo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor pide, Pablo, está orando, os haga crecer y abundar en amor. Las peticiones de Pablo se convierten en una oración. ¿De qué está hablando este pasaje? Primero, está hablando de un deseo, una petición, una oración. ¿Qué es lo que Pablo desea? Desea que el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Por qué es tan importante crecer, abundar y en amor? Crecer y abundar en amor. Primero, hay que crecer y abundar en amor en dos factores. El primero de ellos es uno para con otros. Es decir, los cristianos tienen que aprender a practicar el amor de unos para con otros. Debe ser recíproca la relación. Estos tiempos de pandemia nos permiten a nosotros estar al tanto de las necesidades de otros hermanos y preocuparnos por ellos, orando por ellos, ayudándoles económicamente. Esto es amor. El apóstol Pablo quiere que se crezca, pero que también que haya muchas acciones de amor en la iglesia. Y por eso pide al Señor para que nos mueva a que hagamos eso. Pero pide que este amor no haga acepción de personas. Dice, os haga crecer para con otros y para con todos. No debemos hacer acepción de personas a la hora de amar. Si vamos a amar a todos parejo. Luego después el apóstol Pablo da un testimonio, dice la siguiente oración, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo amaba mucho a los tesalonicenses. Y él les muestra su amor en cada letra que escribe en esta carta, cómo estaba desesperado por saber de ellos. Él quería ir a visitarlos, pero no podía, lo habían sacado con lujo de violencia y había tenido que huir de Tesalónica y intentó ir una y otra vez, pero no pudo y ya no pudo soportar más y envió a Timoteo para informarse acerca de la fe de estos hermanos. Él les dice que él se comportó como una nodriza que cuida con cariño a sus propios hijos y les dedica cada parte de la carta de una forma tan preciosa que les dice, ustedes son mi corona para la venida del Señor. Sí, porque ustedes van a notar que la venida del Señor en la primera carta a los tesalonicenses es un tema recurrente. No es la primera vez que se menciona, sino que lo hace en muchas ocasiones. Miren, hermanos, la venida del Señor aparece en Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y para esperar de los cielos a su Hijo. ¿Para qué se convirtieron los tesalonicenses? Para esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 2:19 ya no usa el verbo esperar, ahora usa la frase, el sustantivo venida. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuándo se va a gloriar Pablo de los tesalonicenses? En la venida del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 3:3 les habla de la venida otra vez, y lo vamos a explicar más a fondo. Luego en 1 Tesalonicenses 4:15 dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor.
Luego en 1 Tesalonicenses 5:2 le llama el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas 6 veces el apóstol Pablo abunda para exhortarlos, para animarlos, para prepararlos, para que estén listos para cuando el Señor Jesucristo regrese y puedan ellos disfrutar de la venida y de la relación que hay con nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el 1 Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo ora y pide que ellos crezcan y abunden en amor. Porque si abundan en amor como Pablo los ama a ellos con otros, entonces, solo entonces, cuando el amor crezca y abunde, serán afirmados vuestros corazones. ¿Cuál es el propósito de crecer y abundar en amor? Para que sean afirmados vuestros corazones. El amor hace que el corazón se afirme en las cosas de Dios, hermanos. No hay nada mejor que practicar el amor con otros y ser útil a nuestros hermanos para que nuestro corazón no sea dubitativo, esté firme, listo, no se separe. Ahora, Dios quiere que ese corazón sea irreprensible en santidad. Sí, porque cuando estás creciendo en amor vas a tener muy pocas daño que hacer a otros. Acuérdense lo que dice Romanos. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque el que ama no hace daño al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, si nosotros nos preocupamos, como los tesalonicenses, de crecer y abundar en amor, sin acepción de personas, viendo los ejemplos motivadores de otros, entonces nuestros corazones van a ser afirmados e irreprensibles en santidad. Ahora, ¿cuándo se pretende que estos corazones se mantengan firmes? Entonces dice el texto, delante de Dios nuestro Padre. Dios ve, pero también dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ve nuestro comportamiento, pero esos corazones van a ser afirmados en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, observe bien, el apóstol Pablo desea que crezcan y abunden en amor para que sean afirmados en la venida del Señor Jesucristo. Si tienes amor, si estás abundando en él, si compartes con todos los hermanos ese amor, ten por seguro que cuando venga el Señor Jesucristo te va a encontrar firme, sin un corazón dubitativo. Hemos terminado de explicar el texto brevemente. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿quiénes son los os del versículo 12? El Señor os haga crecer y abundar en amor. Yo sé que todos van a responder, son los tesalonicenses. Muy bien, hermanos. ¿Quiénes son los vosotros del versículo 12? Como también lo hacemos nosotros para vosotros. Ustedes van a responder, los tesalonicenses. Y cuando dice, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿de quiénes son los corazones que menciona el versículo? Vuestros corazones son los corazones de los tesalonicenses. Ahora, ya he explicado todo este diagrama paso a paso. La oración principal está en el versículo 11 y 12. El Señor os haga crecer y abundar en amor, ¿para qué? Unos para con otros. Ya he explicado todo, pero vamos a explicar el contexto de este capítulo 13 para que no quede duda. Observe con atención el pronombre vosotros. Dice el verso 4 del capítulo 3. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones. ¿Con quién estaba Pablo cuando dijo esto? Estaba con los tesalonicenses. En el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, otra vez los tesalonicenses son vosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En el versículo 7 dice, por ello hermanos, los hermanos son los tesalonicenses, porque si ahora vivimos, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y así enfatizamos vosotros, 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 vosotros y vuestros corazones. Si todo el contexto está diciendo que los tesalonicenses son vosotros, entonces, cuando preguntamos, ¿quiénes son los santos que acompañan al Señor Jesucristo en su venida? La respuesta es clara. No son los tesalonicenses. ¿Ya vio usted? Los dispensacionalistas enseñan que el rapto es cuando rapta a Cristo a su iglesia y se la lleva. Y luego viene con ella. Pero en este versículo, si la iglesia son los santos, le está diciendo Pablo a la iglesia que se preparen para cuando venga el Señor y al mismo tiempo le está diciendo que la iglesia viene con el Señor. ¿Ve usted lo incongruente de tal idea?
¿Quiénes son los santos? No son los tesalonicenses. No solamente el capítulo 3 nos muestra esto, usted va al capítulo 4, 13 al 18 y dice qué va a pasar con los muertos en Cristo y con los que estén vivos cuando Cristo venga y todos lo están esperando, tanto muertos como vivos. El Señor no viene con una iglesia, el Señor viene por la iglesia, que es diferente. ¿Quiénes son entonces los santos? La respuesta es muy sencilla. Si usted va a 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, que es un pasaje que nos explica este asunto, usted va a encontrar quiénes son los santos. Dice 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Le está hablando a los tesalonicenses. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Quién acompaña al Señor Jesucristo según 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 cuando Él viene? Los ángeles de su poder. Ahora, fíjese bien que esto no es nuevo. En la Biblia, a los ángeles también se les llama santos. Observe, por ejemplo, Marcos 8:38. Cuando venga, dice, el Hijo del Hombre, dice el versículo 8, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Luego Lucas 9:26 también dice los santos ángeles. No es la primera vez y no es extraño que a los ángeles se les llame santos, pero sin salirnos de 1 Tesalonicenses, nosotros podemos saber que cuando el Señor Jesucristo viene, viene acompañado de ángeles, porque dice el pasaje en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿con quién viene el Señor Jesucristo? Con un arcángel que va a dar su voz cuando el Señor Jesucristo baje, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así es que la verdad que se enseña en 2 Tesalonicenses 1:7 se enseña en 1 Tesalonicenses 4:16 y se enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 13, capítulo 3, perdón, versículos 12 y 13. ¿Quiénes son los santos de 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13? Son los ángeles. ¿Es la segunda venida del Señor y el arrebatamiento lo mismo? Sí, hermanos. ¿Es el día del Señor y la segunda venida del Señor lo mismo? Sí, sí lo es, como lo hemos explicado en este diagrama. Si quiere usted ver la explicación de este diagrama, regrésese después a ver el video y la va a continuar. Pero ahora vamos a ir a nuestro primer texto que escogimos esta tarde, y vamos a analizarlo con cuidado. El verbo principal de 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3 es de que os escriba, el verbo escribir. Le preguntamos al verbo escribir, ¿por qué no tiene necesidad Pablo de escribirle a los tesalonicenses acerca de la segunda venida del Señor, de los tiempos y de las ocasiones de esa venida? Porque ellos saben perfectamente. ¿Qué saben? Que el día del Señor vendrá. Fíjese bien, ¿por qué el apóstol Pablo usa la frase día del Señor? Esto lo va a ver siempre contextual. La frase día del Señor sí está señalando algo hacia los incrédulos, porque cuando Cristo viene, Él viene a salvar a su iglesia, pero también viene a juzgar a los que no son su iglesia. Por eso la frase el día del Señor, usted va a ver que va a ir acompañada de destrucción. Dos cosas saben los tesalonicenses. Saben que el día del Señor vendrá y saben que vendrá destrucción repentina. Estas dos oraciones son complemento de este verbo, del verbo sabéis. ¿En qué sentido lo complementan? Complementan su sentido y nos dicen las dos cosas que sabían los tesalonicenses. Como ustedes ven aquí, yo he suplido el verbo viene porque es una elipsis verbal y entonces se puede leer. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo les dije al empezar este estudio, prepárese para oír la noticia más lamentable del tiempo del fin, porque es muy lamentable. Primero que nada, el Señor va a venir como ladrón en la noche.
¿Qué quiere decir la frase ladrón en la noche? No necesitamos buscarle un significado fuera del texto. El texto te dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir ladrón en la noche? Repentina. Cuando un ladrón viene, viene sin avisar, viene repentinamente. No tienes la preparación para esperarlo, porque el ladrón, obviamente, no te va a decir, buenas noches, voy a venir a las 12 a robarle. El Señor hace una comparación entre su venida y un ladrón que viene, pero solo en el sentido de que viene repentinamente. Era una figura quizás muy conocida en el primer siglo, por eso se usa así. ¿Qué quiere decir ladrón en la noche? Una venida repentina. En segundo lugar, cuando Él venga, cuando sea el día del Señor, va a venir una destrucción. He acomodado la oración en orden lógico y puse al sujeto al inicio. Ellos sabían perfectamente que destrucción repentina vendrá entonces, o sea, subsecuente, cuando el Señor baje a la tierra. Pero ¿sobre quién va a venir la destrucción, hermanos? La destrucción va a venir sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los paganos, los que están en tinieblas, dice el versículo 4 de Primera Tesalonicenses. ¿Cuándo va a venir destrucción repentina? Cuando digan paz y seguridad. Estas dos frases son una frase que transmite un solo concepto. Quiere decir cuando la gente esté más confiada y tranquila. Hay gente que piensa que el Señor nunca va a venir y que este mundo nunca se va a terminar, pero un día va a llegar. Y cuando venga esa destrucción repentina, la gente va a vivir sus días de modo seguro y en tranquilidad. La palabra seguridad que aparece en este texto implica una confianza desmedida en el tiempo en que tú estás realizando tus actividades. La gente no vive como si el Señor fuera a vivir hoy. Vive como si nunca fuera a vivir. Y los que están sin Cristo viven como si el Señor ni existiera. Pero un día va a venir esa destrucción repentina. ¿En qué sentido repentina? Como los dolores vienen a la mujer encinta. ¿Ya vio? A la mujer encinta le llegaban los dolores de repente, de sorpresa. Ya empezaron. Pero aquí viene la oración más lamentable y más triste de todo este pasaje. Y no escaparán. Esta oración está en futuro y es una consecuencia de la oración anterior. La oración se lee así: sabéis perfectamente que vendrá o destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escaparán. Esta es una profecía, hermanos. Es lo más doloroso que puedes escuchar como predicador, que no importa cuánto quieran hacer ese día, si la gente se espera para arrepentirse ese día, no va a escapar de la destrucción repentina. Porque mientras los cristianos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 están viendo a sus seres queridos resucitados y se están encontrando al Señor Jesucristo en el aire, los que no son cristianos están recibiendo una destrucción repentina. Y no hay forma de escapar cuando aquel día llegue, porque la profecía dice no escaparán. Pero lo puedes hacer ahora, tú que me estás escuchando si no eres cristiano. Tú que me estás escuchando puedes escapar hoy de esa destrucción, porque un día va a venir el Señor. Y cuando venga, va a venir a recoger a su iglesia y a todos los que creyeron en Él, que son su iglesia. Pero también vendrá a castigar y a destruir a los que viven en tinieblas. Una vez que hemos interpretado el texto, nosotros notamos y recapitulamos lo siguiente. El rapto es una doctrina falsa. No existe en la Biblia. Es cierto que la palabra rapto no está en la Biblia, pero tampoco está el concepto. Un rapto secreto e invisible brilla por su ausencia. La semana pasada vimos que la venida del Señor es visible, audible y única. Hoy vimos que la segunda venida y el día del Señor y la reunión con Él hablan de un mismo evento, no de eventos distintos. Solo que uno se enfoca en la destrucción de los no cristianos y el otro se enfoca en rescatar a la iglesia y llevarla con Él. Cuando interpretas cada pasaje de la segunda venida en su contexto, nunca vas a encontrar el tema del rapto
en ella. Así que yo te invito a que seamos más honestos en el planteamiento de las ideas de los versículos, sin introducir, sin torcer, sin cambiar nada de lo que el texto dice, respetando su contexto y explicando a la iglesia la enseñanza que el Señor quería que tuvieran. Hermanos, estos temas no son solo para enseñarte que el rapto es una doctrina falsa, son también para enseñarte que hay cosas que hacer mientras el Señor no viene. Tenemos nosotros que abundar en amor, tenemos que amarnos sin distinción, tenemos que imitar los buenos ejemplos de amor como vimos en 1 Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Tenemos, hermanos, que saber perfectamente que el Señor viene sin avisarnos, que nos va a llegar de sorpresa. Y me gustaría leer otra vez el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5 para que nos quedemos con esa enseñanza al final. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que hace que el día nos sorprenda? El estar en tinieblas. Así que les invito a seguir analizando estos temas. Voy a continuar la siguiente semana con otro tema que se desglosa de este y lo vamos a seguir explicando para que usted esté atento a estas enseñanzas. La conclusión de este mensaje es la siguiente. El rapto no aparece en la Biblia. La segunda venida y el día del Señor se refieren al mismo evento. El arrebatamiento y la segunda venida son exactamente lo mismo. Así que, ¿qué estamos esperando nosotros los creyentes? La segunda venida en la que Dios vendrá a rescatar Jesús vendrá a rescatar a su iglesia y a dar castigo a los que viven en tinieblas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme otra vez a estudiar este texto. Lamento que haya fallado el audio al inicio de esta presentación. Me acaban de formatear la PC el día de ayer y hice todos los arreglos posibles antes, pero a la hora de la hora algo falló. Pero gracias a Dios que pudimos transmitir el día de hoy. Algunos están tomando clases de diagramas, de cómo hacer análisis de párrafo y otras cosas. Y si usted gusta aprender a hacer análisis de párrafo y de ideas dominantes, yo le invito a que me hable por inbox y le explico las clases cómo se dan por internet. Hay varios que están interesados, ya algunos ya les estoy dando clases. Entonces, si alguno de ustedes quiere saber analizar un texto, diagramarlo y analizar su idea principal de cada párrafo y aprender a interpretar las cartas como de modo individual como debe ser, yo le invito a que se comunique conmigo. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y espero que estos estudios le animen a estudiarla con mayor seriedad, más profundidad, pero también de manera sencilla explicar a la iglesia las verdades que están en las Escrituras. Por mi parte es todo. Que pasen una bonita tarde y Dios les bendiga.